Buenos días a todos, espero que cada uno de ustedes se encuentre bastante bien. En esta oportunidad voy a explicarles las reglas de derivación. En el curso de cálculo 1, como lo hemos comentado, el curso tiene tres unidades fundamentales, que son límites, derivadas e integrales. En esta ocasión les voy a explicar las reglas principales de derivación. Vamos a ver algunos ejemplos y veremos también dejaremos algunos ejercicios para que ustedes lo repasen y lo comprendan de mejor manera. En estas fechas los cursos se estarán dando de manera virtual. Espero que este video les sirva bastante para comprender de mejor manera todo lo que son las reglas de derivación. Entonces, si quieren, iniciemos con esta parte. He preparado una presentación para ir explicando cada una de las reglas. Este video les voy a trasladar el link para que puedan ustedes verlo cuantas veces lo necesiten e ir comprendiendo de mejor manera cada una de las reglas. Empecemos. Entonces, eh, la primera regla que se utiliza para las derivadas le vamos a llamar la regla de la derivada de una función constante. ¿Qué es una constante? Una constante es un número, por ejemplo, un 5, un 8, un 1000, un 10.000. Eso es un número, esos son constantes. La regla para derivar una constante utilizando la notación derivada de la derivada respecto de x de una letra c, en este caso c representa la constante, la derivada es cero. Cualquier número que ustedes deriven, el resultado será siempre cero. Cada una de estas reglas ustedes las tienen que memorizar y tener claro cuál es el resultado. La regla número 2 las voy a ir nombrando secuencialmente y ahora vamos a ver la número 2. Esta es fundamental, se le conoce y se le llama como la regla de la potencia. Aquí lo que vamos a tener, y como lo vamos a ver, son variables con exponentes o potencias. ¿Cómo se derivan? La derivada de una variable o su exponente 1 el resultado es 1. Eso es algo que ustedes tienen que recordar de ahora en adelante, que la derivada de una variable es 1. Para generalizar las bases con potencias superiores a 1, 2, 4, 8, hasta el infinito o negativos, aquí vamos a tener esta regla, donde ustedes pueden observar la derivada respecto de x, que es como se lee esa notación, de x elevado a la n es igual a n por x, n a la menos 1. ¿Sí? Ustedes pueden observar que lo que estamos haciendo es bajar el exponente, se copia la variable y al exponente se le resta una unidad. Aquí tenemos varios ejemplos para que ustedes puedan tener una idea. Por ejemplo, el primero que ustedes ven ahí es x elevado a la 6. Si nosotros aplicamos la regla anterior para este ejercicio, x elevado a la 6 es igual a, bajamos el exponente, que es 6, copiamos la variable y al exponente le restamos una unidad. Por lo tanto, la derivada de x a la sexta sería 6x a la quinta, tal como aparece aquí. Ustedes lo pueden ver. Ese es un ejemplo. Como lo pueden ver, es bastante sencillo. Hay que seguir la regla paso a paso y ahí van a poder ustedes encontrar el resultado. El inciso B que ustedes ven aquí. Si x
si y es igual a x a la 1000. La derivada o y', recordemos que esta es una de las anotaciones que tenemos para definir o como hablamos para interpretar las derivadas. Tenemos lo mismo, bajamos el exponente, en este caso el exponente es 1000, ustedes pueden ver, aquí está el 1000, se copia la base o la variable y se le resta una unidad. Bastante simple. Aquí tienen otro inciso, y igual a t a la cuarta. Ya ustedes pueden ir viendo y comprendiendo por qué el resultado es 4t al cubo. ¿Lo ven? Esta es otra notación para que significa derivar, ¿sí? Aquí estamos derivando la variable y respecto de t. No siempre se utiliza x, como ustedes pueden ver en este caso. Aquí hay otro ejemplo, donde nos están solicitando o nos están pidiendo que derivemos r al cubo. Como pueden ver, la derivada es, un momento, 3r al cubo. Obsérvenla un momento, vean la regla y vean por qué el resultado es el que ahí se menciona o el que ahí se escribe en este caso. ¿Correcto? Entonces, estas son las primeras dos reglas que vamos a estar viendo y vamos a continuar con las siguientes. Continuemos con las siguientes. La siguiente, la número 3, le vamos a llamar la regla del múltiplo constante. ¿Cuál es esta regla? Esta regla es donde tenemos una constante, como ustedes pueden ver, ¿sí? Una constante c. Esa constante es un número que multiplica a una función, ¿sí? Y les voy a dejar los ejemplos aquí abajo. Pero ustedes pueden ver que lo que sucede es que si aquí tienen la constante, la sacan y derivan únicamente la función. ¿Cómo es eso? Derivada de 3x a la cuarta. Vean que lo que hacemos es sacar la constante, en este caso es ese 3 que multiplicaba, pasa al otro lado y se procede a derivar la función. En este caso la función es x a la cuarta. Y aquí vamos a empezar a utilizar las reglas anteriores, porque vamos a usar la regla número 2, porque esta es una potencia. Tenemos x a la cuarta. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? ¿Recuerdan la regla anterior? Les sugiero que vayan apuntando las reglas. En este momento llevamos 3. Lo van recordando, vamos repasando y ustedes también es importante que vayan pensando los resultados para ir comprendiendo de mejor manera. Entonces, vean que aquí acabamos de aplicar la regla número 2 que tenemos anotada, en donde baja la potencia, se copia la variable y se le resta una unidad a la potencia. Anteriormente era 4 menos 1, 3. ¿Qué procede a hacer ahora? Como tenemos una constante que está multiplicando y por eso se llama múltiplo constante, este 3 se multiplica por el 4 y nos va a dar el 12. Eso hace que nosotros tengamos nuestra derivada final, 12x al cubo. ¿Correcto? Bueno, el inciso B. Tenemos la derivada de menos x. Aquí es donde está ese 1 invisible. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces aquí cuando tenemos menos x, realmente hay un menos 1. Ese menos 1 se convierte en el múltiplo. Ese número que está multiplicando a la x, que es una constante. En este caso es 1. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces lo que se hace ahí es derivar. Sacamos la constante. Ustedes pueden ver que aquí la constante sale y se deriva x. ¿Cuál es la derivada de x? Lo vimos en la regla 2.
¿La derivada de x es 0 o es 1? Correcto. La derivada es 1. Por lo tanto, ustedes pueden observar que se multiplica y el resultado es -1. Esa es la regla número 3, la regla del múltiplo constante. Importante es que ustedes ahora vayan viendo ustedes vean cómo se aplican las reglas y paso a paso, conforme ustedes practiquen, van a ir entendiéndolo de mejor forma. En este momento es recordar la regla y entender su procedimiento. Cuando estemos resolviendo ejercicios, esto eh, se va a ir, se van a ir familiarizando y van a recordar más rápido las reglas. Todo es práctica, recuérdenlo. Número 4. Ya llevamos 3 reglas, ¿sí? Regla número 4. Esta es la regla de la suma y de la resta. Esta regla es bastante simple. Es muy parecida a la regla que vimos o las leyes que vimos para los límites. Vean, nosotros aquí tenemos dos funciones, f de x y g de x, y su operación es una suma. Entonces, ¿qué se hace? La derivada, se procede a derivar f de x, como ustedes lo pueden ver aquí, y luego se deriva g de x. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a tener regularmente o siempre serán polinomios. Un monomio, un binomio, un trinomio y así sucesivamente. Entonces, ustedes lo que van a hacer es derivar cada uno de los términos del polinomio. ¿Y qué se va a usar para luego, para derivar? Las 3 reglas anteriores. Ustedes se van a ir dando cuenta que las 3 reglas son las bases, las 3 reglas primeras son la base para ir derivando. Y la resta es exactamente lo mismo. Se deriva cada uno de los términos. En esto hay que tener mucho cuidado con el signo. Vean que es la derivada de f de x y la derivada de g de x. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos las 4 reglas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vean que aquí tenemos la derivada de 8x, de x a la 8, ¿sí? De x a la 8 más 12x a la quinta menos 4x a la cuarta más 10x al cubo menos 6x más 5. Tardé un poco porque estoy copiando, porque aquí tengo una pizarra. Lo que voy a hacer aquí es tomar este valor, esta operación, este polinomio. ¿Cuántos términos tiene este polinomio? La operación principal. 6. Bueno, es un polinomio con 6 términos. ¿Cuál es el grado del polinomio? Correcto. El grado es 8, ¿sí? El grado es 8 y tiene 6 términos, ¿sí? Entonces voy a tomar este polinomio y voy a reescribirlo. Espero que todo salga bien. He improvisado aquí algo para poder escribir, que obviamente no lo ven, pero vamos a intentarlo. Ojalá todo vaya bien. Entonces, voy a copiar aquí y lo que vamos a ver es este resultado. El objetivo será ver dónde sale esto, ¿sí? ¿Por qué? Y lo vamos a hacer en la pizarra paso a paso. Voy a copiar la operación. La operación sería x elevado a la 8 más 12x a la quinta, números pequeños es el problema, menos 4x a la cuarta más 10x
cubo menos 6x más 5. Me están diciendo que lo derive, la derivada respecto de x, de todo esto. Entonces, vamos a calcular la derivada. Todo es respecto de x. Entonces, según la regla que vimos, se la recuerdo, se me olvidaron, se deriva cada uno de los términos, como ustedes pueden ver aquí, del polinomio. Entonces, para realizarlo, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sacar la derivada de x a la 8 más la derivada de 12x a la quinta menos la derivada de 4x a la cuarta más la derivada de 10x al cubo, algo ahí, menos la derivada de 6x, y se me va a acabar la pizarra, la derivada de 5. Muy bien. Aquí voy a sacar la derivada de cada uno de los términos. Este es un 8. Bueno, yo creo que es 8. Y luego, ahí apliqué la regla de la suma y de la resta. ¿Por qué? Aquí tengo una suma, una resta, una suma, una resta y finalmente una suma. ¿Sí? Entonces, estamos aplicando los dos casos. Se deriva cada uno de los términos. Ahora, vamos a utilizar para esta derivada las primeras dos reglas que utilizamos. Regla de la potencia, ¿qué decía? Se baja el exponente, se copia la variable, ¿y qué se hace con el exponente original, que era 8? Se le resta una unidad, por lo tanto aquí queda un 7. 8x a la 7. Copio el signo. Aquí tengo un 12. Este es un múltiplo constante. ¿Cómo? Este es el múltiplo constante. 12. ¿Qué multiplica? A la derivada. Lo voy a hacer paso a paso. De x a la 5. Eso es lo que dice la regla. Menos. El 4 sale. ¿Recuerdan? La constante, el múltiplo. Y se deriva x a la cuarta. Más. Otra vez, múltiplo constante. 10 por la derivada de x al cubo. ¿Sí? Menos otro múltiplo constante. 6 por la derivada de x. Y por último, más derivada de 5. ¿Qué es un 5? Una constante. Regla número 1. ¿Cuál es la derivada de una constante? Correcto. 0. Y ahí desapareció esa constante. Entonces lo que estoy haciendo es derivarlo paso a paso. Muy bien. Ahora seguimos aplicando las reglas de las derivadas que hemos visto. Este 8x a la 7 queda tal como está, más 12.
Voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora derivo x a la 5. Se recuerdan que esta es una potencia. ¿Cuál es la regla de la potencia? Se baja el exponente, ¿sí? Se copia la variable y se le resta una unidad. 5 menos 1 me queda 4. Cierro paréntesis. Para no olvidarme que aquí hay este es por eso se llama múltiplo constante, porque aquí va a quedar un producto. Menos 4. Otra vez, tengo una potencia. Voy a abrir un paréntesis para que no se me olvide. El 4x. Y aquí tengo un 4, ¿correcto? Entonces la regla dice, baja el exponente, ¿sí? Y le resta una unidad al exponente original. ¿Qué significa? Que aquí queda un 3. Voy a cerrar el paréntesis. Más, nuevamente, 10 por bajo el 3. ¿Se acuerdan la regla? Pongo la variable. 3 menos 1 queda 2. Entonces, lo que va a ir sucediendo es que se va a ir bajando en una unidad los exponentes. 2. ¿Sí? Y luego tengo menos 6. Menos 6, que es el múltiplo constante. ¿Y cuál es la derivada de una variable? En este caso x. ¿Sí? Es otra regla de la potencia. La primera es 1. Esa regla la vimos pasos anteriores. ¿Sí? Y si quieren, si tienen dudas, es algo que no podemos hacer normalmente. Ahora sí, recordar las reglas, por si las he olvidado. Regla número 1 de la constante es 0. La regla vean que aquí está, de la variable es 1. Y aquí está la otra regla, que se le resta, se baja al exponente y se le resta una unidad. Y aquí estaban las otras reglas. ¿Sí? Bueno, entonces, regresando a nuestra pizarra. Perdón por los números, ya vamos a ir mejorando esto. Finalmente opero 8x a la 7 más 12 por 5. Eso es 60. X a la cuarta menos 16 x al cubo más 30 x al cuadrado menos 6. Veamos si podemos copiar esto. Bueno, entonces comparemos los resultados. 8x a la 7, 60x a la cuarta, 8x a la 7, 60x a la cuarta, 16x al cubo, 30x cuadrado, menos 6. ¿Sí? Y así es como se opera. Entonces, aquí ustedes ya lo pueden ver. eh, ya lo pueden ver ya de mejor forma, los números bien escritos, pero ustedes pueden ver que ahí está el procedimiento, como se los comenté, paso a paso. ¿Sí? Aquí se derivó cada uno de los términos, se aplicó entre la regla 1, 2 y 3 que hemos visto, y ahí obtenemos los resultados.